Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos precioso punto calado. Lado del derecho se ve así, lado del revés. Leemos el diagrama. En las vueltas impares, desde la derecha hacia la izquierda, tejemos los puntos hasta aquí y repito el motivo las veces que sea necesario. En las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés, y esta lazada doble en la vuelta número 4 tejemos punto derecho, punto revés. Bueno, voy a tejer entonces ahora una muestra. Vamos a tejer dos motivos a lo ancho, un motivo a lo alto. Para eso voy a montar 14 puntos. Empezamos a tejer. Vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer. Primer motivo, punto al derecho, lazada, disminución simple o dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Para eso paso punto sin tejer, tejemos punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Ahora tejemos dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Así tomamos los dos puntos juntos al derecho. Lazada, punto derecho. Y repito el motivo. Derecho, lazada, disminución simple, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto derecho, punto de borde al revés. En la vuelta número 2 tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. Lazada tejemos al revés si hay una sola, revés, lazada al revés, punto de borde. En la vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, punto al derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, pero primero voy a cambiar la orientación de los puntos tienen que estar posicionados de esta forma para que cuando voy a tejer los dos puntos juntos al derecho que no salgan cruzados los puntos. Así, dos lazadas, una, dos, y ahora tejemos disminución simple o dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Para eso paso punto sin tejer, tejemos punto derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, punto derecho. Ahí tejimos primer motivo, lo vamos a repetir. Derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Miren, si voy a tejer así los puntos sin cambiarlos, ahí abajo el punto se cruza, no es lo que queremos. Por eso fíjense, depende cada uno cómo teje, la técnica y todo. Los puntos tienen que estar así posicionados de esta forma, dos puntos juntos al derecho, y así el punto aquí abajo no queda cruzado. Sigo con dos lazadas y disminución simple, paso punto sin tejer, derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, punto al derecho, punto de borde al revés. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos, con los puntos al revés. Y aquí miren, vamos a ver, donde hay esta lazada doble, dos lazadas, primer lazada tejemos al derecho y segunda revés retorcido. Tomamos el punto, perdón, revés, así nomás, no retorcido, revés, derecho y revés. Sigo puntos al revés,
aquí 2 lazadas, tejemos al derecho y al revés. Punto de borde. En la vuelta número 5, punto de borde, tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, acomodamos los puntos, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, disminución simple. Ahí tejimos un motivo, lo vamos a repetir. Voy a acomodar los puntos. Tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, 2 puntos al derecho, lazada y tejemos disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, punto de borde. En la vuelta número 6 tejemos como se nos presentan los puntos, serían todos los puntos al revés. Y en la vuelta número 7, primer punto de borde paso sin tejer, lazada, disminución simple, dos puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, acomodamos los puntos, lazada y repito el motivo, lazada, disminución simple, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, punto de borde al revés. Bueno, vuelta número 8, tejemos como se nos presentan los puntos, esta doble lazada tejemos, vamos a tejer esta vuelta número 8, revés, lazada, tejemos derecho y revés, doble lazada. Bueno, esta sería la vuelta número 8, la última vuelta del motivo, y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial, dejen su comentario, suscríbanse a mi canal, nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos, chao chao.